Sabemos que cuando nos esforzamos por seguir los estándares divinos, generamos impacto en nuestro entorno. Nadie queda indiferente cuando una persona ama como la Biblia dice que debe amar. Nadie queda indiferente cuando una persona es paciente como la Biblia dice que debemos ser pacientes. Nadie queda indiferente cuando perdonamos como la Biblia dice que debemos perdonar. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. El título del tema que se me ha encomendado el día de hoy es La Iglesia pierde credibilidad cuando no vive bajo los estándares de Dios. Como introducción, quiero comenzar hablando un poco sobre los estándares humanos. Comencemos por tanto definiendo qué es un estándar. Un estándar es un conjunto de criterios que sirven como referencia o modelo para garantizar calidad, seguridad o buenas prácticas en diferentes áreas. Podemos, por tanto, decir que es parte de la sabiduría humana crear estándares o buenas prácticas y a medida que vamos probando cosas que dan buenos resultados, los vamos implementando. Entonces, ¿cuáles son las características de los estándares humanos? Es que a medida que va pasando el tiempo, que vamos probando cosas, a medida que vamos conociendo más, los estándares se van actualizando. Por lo general, los estándares vienen a responder la pregunta ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos implementar una metodología tal que nos ayude a aumentar las probabilidades de éxito? Y en ese sentido quiero hablarles de dos ejemplos donde justamente vemos que estándares fueron creados a causa de que nos dimos cuenta que algo no estábamos haciendo bien. Y el primero es lo que sucedió en el año 1960 en Valdivia. Fue el gran terremoto, de hecho el mayor terremoto que hasta el día de hoy se ha registrado. Y en aquel entonces Chile no tenía un estándar o una norma antisísmica. Luego de este terremoto, de este gran cataclismo que sucedió, la nación se estremeció y obligó a Chile a realizar un análisis profundo respecto a la necesidad de contar con un estándar antisísmico, lo que derivó en la fundación de la Asociación Chilena de Sismología e Ingeniería Antisísmica, que ¿qué hizo? Juntó a ingenieros, arquitectos, geólogos, mentes brillantes para que crearan un estándar antisísmico, de forma que hoy día podemos contar con este que nos permite tener calidad, buenas prácticas, siempre y cuando los estándares sean aplicados correctamente. Otro ejemplo es lo que sucedió con el Titanic. Decían que era el barco insumergible. Sin embargo, todos sabemos que colisionó con el iceberg y se hundió en lo profundo del océano. Luego de esta catástrofe, el Reino Unido y varios otros países se reúnen para analizar este trágico evento, que hicieron una conferencia y sacaron estándares. Estándares tan básicos como decir que el barco tenía que tener la capacidad suficiente de botes salvavidas para los pasajeros que iban a bordo, porque esa fue justamente una de las grandes deficiencias del Titanic. De esta forma, en los últimos 100 años la humanidad se ha llenado de estándares. Les menciono estos ejemplos sencillos porque nos grafican que el ser humano, como parte de su desarrollo y progreso, se ha dado cuenta que las cosas no pueden ser hechas sin cuidado, sin un método o de una forma desordenada. Porque cuando lo hacemos de esa forma, puede generar problemas. Genera problemas de inseguridad, de calidad, de confianza, de ineficiencia, daño a la reputación, y todo podríamos resumirlo en una frase que es lo que nos convoca con este tema. Se pierde la credibilidad. Los humanos entonces nos hemos dado cuenta que necesitamos de estándares. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la superioridad del estándar divino. Una de las características marcadas entre los estándares humanos: no son perfectos. Y estos tienen que ser actualizados completamente. Eso es una prueba. La misma palabra declara que la vara con que el ser humano se mide a sí mismo es defectuosa. Por eso aquí pongo un versículo en 2 Corintios 10, 12 al 13 que dice: mas ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Nosotros empero no nos gloriaremos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Hermanos, esto no sucede con Dios, el hecho de que los estándares tengan que ir actualizándose. Esto marca una diferencia abismal entre el cielo y la tierra, entre los estándares de nosotros y los estándares de Dios. Cuando Él da un estándar, es infinitamente superior a lo que nosotros como humanos podemos crear o siquiera imaginar.
Y lamentablemente muchas veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta de esto y preferimos seguir engañando los estándares del mundo, pensando que nuestra forma o la forma del mundo es mejor. Veamos algunas razones de por qué el estándar divino es superior al estándar humano. Primero, son estándares que no cambian. Cuando el ser humano encuentra una mejor forma de hacerlo, ¿qué hace? Actualiza sus estándares. Todo académico lo sabe, se llama el proceso de ciclo de mejora continua. Por su lado, Dios no necesita actualizar sus estándares, porque son perfectos. No hay una mejor forma de hacerlo. En Dios no existe la mejora continua. Si Él requiriera actualizarlos, indicaría que no son perfectos, que tienen opción de mejora. Sin embargo, los estándares divinos son perfectos, por tanto no necesitan cambiar. Todos los estándares éticos y morales de conducta y comportamiento, toda la forma en que el cristiano debe vivir, la forma en que la iglesia debe actuar, su orden, su misión, los estándares para el matrimonio, para la paciencia, todo fue revelado en su palabra, cuyo canon fue cerrado y no se modifica ni un tilde ni una coma. Lo que ya nos demuestra que efectivamente el estándar divino es superior, muy distinto a los estándares humanos. La palabra de Dios dice en Isaías 48, refiriéndose a la palabra, pero también lo podemos llevar a los estándares de Dios: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De esta forma, los estándares bajo los cuales vivió el apóstol Pablo, Timoteo, Pedro, el mismo Señor Jesucristo, aplican también para nosotros. Los mismos que vivieron todos esos profetas que nosotros estudiamos en la Biblia, aplican también a nuestra vida, porque no cambian, son superiores. Por esa es una razón, yo les traigo 6 al menos. Vamos con la segunda. Son estándares universales. Los estándares humanos dependen de la cultura en que se desarrollan. Déjeme dar un ejemplo. Cuando nosotros hablamos del perdón, si nos ponemos a preguntar opiniones en el mundo, encontraremos muchos estándares. Como personas hay. Si usted va a un país musulmán, seguramente le dirán el perdón es bueno, siempre y cuando no sea ante los cristianos. Y lamentablemente lleva a una persecución aquello. Hay muchos estándares para el perdón. Sin embargo, la palabra es muy clara. Colosenses 3:13 dice: sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es el estándar de nuestro perdón? La vara, como Cristo nos perdonó. Es universal, no depende de la cultura. Nosotros debemos perdonar siempre mirando a cuánto Dios nos perdonó a nosotros. Que éramos rebeldes, pecadores, enemigos del Señor, y aún así Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, perdonándonos de nuestros pecados. Si Él nos perdonó de esa forma, una deuda impagable, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar una deuda pequeña? Tercero, estándares no sujetos a interpretación. Los estándares humanos son subjetivos y sujetos a interpretación, sobre todo en lo relativo a temas éticos y morales. La palabra depende está a raíz de boca, a flor de boca. ¿Es bueno robar? Créame usted que hay mucha gente que dice depende. Dirán algunos, si el rico es abusador, no hay problema, justificando sus actos y haciendo subjetivo el estándar. Cumpliéndose así lo que está escrito en Isaías 5:20 al 25. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que dicen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sin embargo, hermanos, el estándar divino no es así. No está sujeto a interpretación ni es subjetivo. El estándar divino dice que algo es malo y es malo. Punto. Cuando el estándar divino dice que algo es bueno y punto. No hay interpretación. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Mateo 22, 17 al 21. Cuando vienen los fariseos a tentar a Jesús y le consultan: ¿es lícito dar tributo a César o no? Aquí querían probar a Jesús para ver si había forma de torcer el estándar divino. ¿Es lícito a Jesús? Muchos, conociendo al César, podrían decir: bueno, es que César se gasta los impuestos en fiestas. César hace orgías. César oprime al pueblo con los impuestos. Jesús podría haber dicho eso bajo los estándares humanos, ¿o no? Depende, porque si el César es bueno, le damos los impuestos y lo que es de César. Pero si el César es malo, no. Y hubiera dejado el estándar de forma subjetiva, ¿o no es así? Sin embargo, ¿qué es lo que dice Dios? Pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Se cerró. No hay interpretación ahí. ¿Es bueno César? Pagad a César lo que es de César. ¿Es malo César? Pagad a César lo que es de César. No es subjetivo. No está sujeto a interpretación. Y en ese sentido, hermanos, yo quiero traerles un testimonio.
de lo que sucedió en Puerto Montt cuando se hizo el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Hubo una instancia en que nosotros fuimos a la plaza a dar un mensaje al aire libre. Estábamos en pleno periodo de protestas y justo ese día había convocado una marcha ahí en la plaza. Nosotros no éramos pocas personas, éramos como 800 personas más o menos. Y efectivamente esta gente que protestaba estaba armando sus escenarios, se estaban empezando a reunir y nosotros llegamos ahí. Ellos fueron respetuosos y nosotros además teníamos los permisos municipales y nos permitieron hacer nuestra ceremonia religiosa en la plaza de Puerto Montt. Pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. En el desarrollo del tema, un pastor dijo, ahora vamos a orar por las autoridades de nuestro país. Y eso generó molestia a los revoltosos. Y se acercaron molestos. ¿Cómo ustedes están orando por las autoridades de su país? ¿No se dan cuenta que nosotros estamos protestando contra ellas y ustedes oran por ellas? No lo entendía. ¿Cómo nosotros podemos orar por alguien que en teoría es para ellos malo? Sin embargo, para nosotros el estándar es claro. 1 Timoteo 2, 1 al 3 dice, amonesto pues ante todas las cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Se le explicó esto a estos manifestantes y por la gracia del Señor se calmaron. Se calmaron porque en realidad habían empezado a gritar cosas, pero luego de que un pastor se acercó, conversó con ellos, se logró apaciguar el asunto. Pero se dan cuenta, hermanos, los estándares humanos son relativos. En cambio, los divinos no son así. Son claros al respecto. Lo cual efectivamente nos habla de que el estándar divino es superior. Tercer punto del por qué el estándar divino es superior. Porque sus resultados son comprobados y demostrables. El estándar divino, si se cumple tal como está escrito, siempre genera el efecto deseado y la bendición para la persona. A diferencia del humano que no es así. Hace algunos años atrás se popularizó, por ejemplo, que si una persona quería ser exitosa, quería tener buenas finanzas, decían que usted tiene que levantarse temprano. Comience temprano su día y le va a ir bien. Y salían multimillonarios y decían, la razón de mi éxito es porque yo me levanto temprano todos los días, a las 5 de la mañana. A lo mejor pensaban que estaba escrito el que madruga Dios le ayuda, eso no está en la Biblia. Los estándares de Dios no son así, hermanos. Realmente generan cambios e impactos para bien en la vida de sus hijos. Un ejemplo muy práctico es en el matrimonio. ¿Cuál es el estándar para el matrimonio? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estándar para los maridos. No es simplemente un decir o una palabra cliché o una buena práctica, es un estándar divino. Si usted, marido, realmente quiere tener un matrimonio feliz, un matrimonio que honre y dé la gloria al Señor, el estándar no es levántese a las 5 de la mañana para que usted sea exitoso y le pueda comprar lo que quiera a su esposa. Y ahí su esposa va a ser feliz, va a tener un matrimonio perfecto. Si usted sigue el estándar divino y su esposa realmente es una hija de Dios, es imposible que fracase. Lo mismo para las mujeres casadas. El estándar es muy claro hoy. Hoy uno escucha a los gurúes y uno puede escuchar cualquier tipo de cosa para un matrimonio feliz. Nada de eso asegura el éxito. Sin embargo, el estándar divino es: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Ese es el estándar divino. Y no fracasa, hermanos. No fracasa. Vamos entonces al punto E. ¿Por qué el estándar divino es superior? ¿Quién es el creador del estándar? La autoridad máxima. La mente pensante más brillante del universo, el creador del cielo y de la tierra, Dios. Él es el creador del estándar. Hoy en día es común escuchar hablar a los especialistas. Cuando uno de repente tiene que instalar un equipo muy complejo, ¿qué hacen las empresas? Llaman a los fabricantes. Ellos son la autoridad en la materia. Bueno, cuando nosotros hablamos de temas éticos, morales, y temas de cómo la iglesia debe comportarse y estándares divinos, Dios es la autoridad suprema, hermanos. Dios es el fabricante. Dios es quien nos creó. Dios es quien sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso su estándar es totalmente superior. En ese sentido, hermanos, los estándares que nosotros encontramos en la Biblia han sido creados por el mayor especialista que jamás ha existido y existirá. Él es el fabricante por excelencia, porque Él fue quien creó los cielos y la tierra, formó los átomos que componen cada molécula de nuestro cuerpo. Él formó nuestras células y es quien conoce hasta los sentimientos y pensamientos más íntimos y ocultos que ni nosotros conocemos. Por eso la misma palabra declara en Romanos 11, 33 al 36, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios!
Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Por tanto, ¿puede haber un estándar mejor? No, hermanos, no puede haber un estándar mejor, es imposible. Porque la sabiduría de él es perfecta y eterna. La Biblia también declara en Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por tanto, podríamos llevar esto también a los estándares divinos. Así como se separa el cielo de la tierra, así de diferentes son los estándares de Dios de los que el ser humano puede crear. Y el último que traigo, para demostrar este punto que el estándar divino es superior, es que es el único estándar que importa e importará. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, el estándar por el que nosotros seremos juzgados en el día final no es por el promedio, no es por lo que todo el mundo hacía. Nosotros no le podremos decir, es que Señor, todos lo hacían. Es que Señor, en mi cultura esto era normal. Mentir era normal, robar era normal en mi cultura. Todo el mundo lo hacía en mi cultura, éramos un país pobre. Por tanto, todos lo hacían. Era el estándar. Nosotros no le podemos decir eso en el juicio final al Señor, sino que seremos juzgados por el estándar de la perfección de Dios. Aquella será la huncha de medida. Cuando leemos las enseñanzas de Jesús, podemos notar que una de las cosas que se observa una y otra vez es una lección que ya casi nadie cree, y es que Él enseñó en varias veces que un día todos los seres humanos seremos llamados ante el tribunal de Dios y cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta ante el Creador, santo del cielo y la tierra. Y Jesús dijo que cualquier palabra ociosa que saliera de nuestra boca sería puesta en juicio. Mateo 12, 36 al 37 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todo aquello que hemos hecho, todo aquello que hemos dicho, cada promesa que hicimos y no cumplimos, cada declaración blasfema que haya salido de nuestro labio, cada calumnia que dijimos contra nuestro prójimo, todo será traído y puesto sobre la mesa. Por tanto, hermanos, el estándar divino no es solo importante en esta tierra, sino que además trasciende a la eternidad. Esto es reforzado en múltiples pasajes. Solo por mencionar algunos, Romanos 14, del 11 al 12 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. 6 puntos, hermanos, del por qué los estándares divinos son superiores. Y ahora llegamos al meollo del asunto, a la parte principal de lo que nos convoca. Cuando la iglesia abandona el estándar divino, pierde credibilidad. ¿Por qué? A consecuencia de todo lo que ya hemos conversado. Si nosotros pudiéramos resumir lo que hemos conversado hasta ahora, diría que los estándares humanos son buenos, sí son buenos, no estamos diciendo que son malos. Sin embargo, son imperfectos, ineficientes, cambiantes, dependientes de la cultura, especulativos, y no siempre con el resultado asegurado. Por otro lado, dijimos que los estándares divinos son lo opuesto, son perfectos, eficientes, inmutables, objetivos y con resultados asegurados. Además, su creador es el especialista por excelencia, y en el día del juicio lo único que valdrá será el estándar divino, y no el humano. Sin embargo, a pesar de que esta doctrina es tan clara, algo está pasando en la iglesia el día de hoy, y es que lamentablemente la iglesia del siglo XXI se está alejando del estándar divino, intentando de una forma desesperada hacer una mixtura entre los estándares divinos y humanos. Eso es lo que está pasando. Se están mezclando algunas cosas comunes que se pueden escuchar en la iglesia del siglo XXI y que son prueba justamente de esta mixtura entre estándares humanos y divinos. El evangelio light. Hoy hay muchos que predican, por ejemplo, que se puede venir a los pies de Cristo, pero seguir viviendo una vida mundana. Usted puede seguir participando de fiestas, emborrachándose, haciendo lo que a usted se le ocurra con tal. Dios nos acepta como somos. Usted no necesita cambiar. Eso proclama la iglesia light. El estándar de solemnidad y respeto en los servicios. Hoy en día uno puede mirar las iglesias cristianas, gente danzando, saltando, show de luces, juegos pirotécnicos y fueguitos saliendo
Es como ir a ver un concierto de el artista famoso que da miles de personas. Es idéntico, no hay diferencia. ¿Dónde está la solemnidad a Dios? O para no ir más lejos, en nuestras propias reuniones, muchas veces se está predicando y ¿qué está haciendo el hermano? Mirando el celular. ¿Dónde está la solemnidad? ¿No es eso mezclar los estándares divinos con los estándares humanos? El estándar para predicar la palabra. Muchas iglesias conocen más de la vida de sus pastores, de sus predicadores, de los viajes que hacen, de las amistades que han tenido que de la misma palabra. ¿Por qué? Porque se paran aquí y lo único que hacen es contar historias, experiencias, anécdotas, la gente se mantiene entretenida, pero de la palabra, nada, cero. ¿Qué está pasando ahí? ¿No se está mezclando los estándares divinos con los estándares del mundo? El estándar del éxito. Para muchos cristianos piensan que el éxito es tener una profesión. ¿Qué es para usted el éxito, hermano? Podríamos preguntarnos. ¿Qué es para usted el éxito? ¿Es tener una profesión? ¿Es comprarse una casa bonita? ¿Lograr comprarse el vehículo de último modelo? ¿Llegar a ser el gerente de su compañía? ¿Formar su propia empresa? Lamentablemente muchos cristianos están corriendo detrás del éxito igual que el mundo, sin hacer ninguna diferencia entre lo mundano y lo divino. Y esto lamentablemente hasta del púlpito se predica. Las 10 reglas para ser exitoso. Hoy día vamos a tener una conferencia para empresarios. Estándar de éxito distorsionado, estándares humanos metidos en la iglesia. El estándar de amar a Dios. Muchos de boca decimos amarle, pero la realidad es que lo tenemos en el último lugar de nuestro ser. Primero está nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestro tiempo de ocio, mis mascotas, mi familia, los partidos de fútbol, mi apariencia física y al final, en un rincón de mi ser, Dios. ¿No es eso lo que hace el mundo también? Lo dejamos para el domingo en la escuela dominical. La iglesia pasa a ser casi como un club social. El estándar para cumplir con nuestros deberes cívicos. Lamentablemente muchos cristianos saben que Dios demanda dar a César lo que es de César, sin embargo apenas pueden, evaden impuestos, cobran con usura, realizan acuerdos por debajo de la mesa, porque al final ¿qué dicen? Es que todos lo hacen, es común, parezco tonto si no lo hago. ¿Ha escuchado eso? El estándar para cuidar de su familia, proveer alimento espiritual y podríamos seguir y seguir y seguir. Bien, esto me recuerda mucho, hermanos, a la iglesia de la Odisea. Dios, ¿qué le reclama a la iglesia de la Odisea? ¿Cuál es la queja que le hace Cristo, la crítica a la iglesia de la Odisea? No eres frío ni caliente, por tanto, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Una iglesia que no es fría ni caliente, una iglesia que es mixturada. Cristianos con un pie en la iglesia y con el otro pie en el mundo, que es repugnante ante los ojos del Señor. Tenemos, hermanos, el mejor estándar del divino. Sin embargo, el cristiano prefiere revolcarse en el barro y adaptar los estándares mundanos para su vida. Y entonces pasa justamente lo que dice Jesús. La sal que Dios nos ha llamado a ser se comienza a desvanecer. Cuando la iglesia deja los estándares divinos, la sal comienza a ser desvanecida. Es decir, la iglesia pierde el sentido de su existencia, pierde credibilidad, pierde su eficacia porque somos igual que el mundo. ¿Qué diferencia vamos a marcar si nos comportamos igual que el mundo, amamos igual que el mundo, perseguimos las metas igual que el mundo? Cristo no nos ha llamado para ser igual que el mundo, hermanos. Somos su iglesia sacada, rescatada, para ser distinta, para ser la sal y la luz de esta tierra. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Hermanos, cuando la iglesia se esfuerza por cumplir con los estándares divinos, es fuerte, marca la diferencia, genera impacto, llama la atención. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia y la vida de los hombres y mujeres que han marcado la historia de la iglesia, ¿por qué ellos han trascendido? ¿Por qué eran igual que el mundo? No, porque se esforzaron por seguir los estándares divinos guiados por el Santo Espíritu. ¿Qué mejor ejemplo que Daniel? ¿Por qué Daniel fue tan diferente al resto en su época? Es que Daniel vivía como el resto, era un común nomás, solamente que la gracia del Señor lo hizo que resaltara. Podríamos poner un montón de ideas, pero la verdad es que ninguna de esas es la respuesta. Daniel fue diferente y marcó una diferencia porque él decidió vivir bajo los estándares divinos, en un mundo perverso, corrupto, pagano, sin respeto. Él marcó la diferencia porque él no transó los estándares divinos y Dios
le glorificó a tal punto que su testimonio llegó hasta el mismo rey de Babilonia, Nabucodonosor. Daniel, tomado de la esclavitud, un muchachito de 17 años, llevado a Babilonia, una potencia que tenía conceptos en su mente totalmente distintos a lo que en Israel él había aprendido. Tenía dioses paganos, filosofías paganas, tenía políticas corruptas, y Daniel fue puesto en medio de ese mundo perverso, malvado. Así como nosotros somos puestos en medio de un mundo perverso, malvado. Cuando los jóvenes van a la universidad se van a encontrar con filosofías, con ideas mundanas, que muchas veces van a hacer mixtura en su cabeza. Así también como Daniel se enfrentó a esa situación. Pero ¿cómo Daniel sobrellevó eso? Él no se apartó de los estándares divinos y Dios le glorificó. Piensen ustedes, él llegó a estar al lado del rey de Babilonia, Nabucodonosor, un rey importantísimo en la historia de la humanidad incluso, a tal punto que fue tan fiel a los estándares divinos que el mismo rey Nabucodonosor termina dándole gloria a Dios. ¿No es eso marcar un impacto? Luego, cuando llega el rey Darío con el imperio medo-persa, nuevamente la misma situación. Al ver que Daniel era diferente, ¿qué hizo Darío con Daniel? Lo pone como uno de los 3 principales de la nación. Incluso la Biblia dice que quería ponerlo por sobre todos, ¿cierto? Como el principal gobernante de la nación. Porque Darío reconoce que Daniel es diferente. Daniel 7:4 dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Hermanos, Daniel justamente es un ejemplo de cómo cuando uno sigue un estándar divino, marca la diferencia. Quizás usted no se da cuenta, pero los otros sí lo van a notar. Cuando usted es fiel a lo que la palabra del Señor dice, y los otros sí lo van a notar. Hermanos, Daniel era sal de la tierra. Sé que es un ejemplo muy conocido. También fiel a los estándares divinos. A pesar de que vivió prisión, momentos difíciles, fue un hombre íntegro. Dios también le premió, incluso logrando que Faraón reconociese al Dios de José. Otro ejemplo de sal. ¿Y qué ejemplo mejor que Jesucristo, hermanos? Todos estos otros ejemplos eran figuras, por decirlo así, de lo que realmente Cristo iba a hacer por nosotros. Pero Jesucristo en realidad es el ejemplo perfecto y supremo de alguien que cumplió el estándar divino a cabalidad. Y fíjense ustedes, hermanos, ¿cuál fue el impacto que tuvo Jesús en la humanidad? Fue el único hallado digno de ser el cordero sacrificial del Señor para entregar su vida por nuestros pecados, porque Él cumplió a cabalidad los estándares divinos. Probablemente nosotros no los vamos a poder cumplir en esta tierra, eso lo sabemos. Sin embargo, la Iglesia se esfuerza para que con la guía del Espíritu Santo cada día vayamos dando un paso más en la santificación, en poder llegar a ser como Cristo era. El hermano Jesús fue quien nos redimió y Él es nuestro mejor ejemplo. El impacto que Él tuvo trascendió y va a trascender para la eternidad. Concluyendo, hermanos, todos los que llevamos tiempo en el Evangelio sabemos que cuando nos esforzamos por seguir los estándares divinos generamos impacto en nuestro entorno. Nadie queda indiferente cuando una persona ama como la Biblia dice que debe amar. Cuando una persona ama como la Biblia dice que debe amar, marca la diferencia y llama la atención. Nadie queda indiferente cuando una persona es paciente como la Biblia dice que debemos ser pacientes. Nadie queda indiferente cuando perdonamos como la Biblia dice que debemos perdonar. Y hermanos, cierro con un testimonio. Cuando yo entré a trabajar por primera vez, y esto no lo digo para vanagloriarme, sino a forma de testimonio para la gloria del Señor, había una compañera que entró junto conmigo y ella era atea, declarada atea. Yo cuando conversaba con ella, sus expresiones que decía sobre la iglesia me generaban un poco de recelo, porque decía cosas horribles de la iglesia. Me decía, la iglesia que ilumina es la que arde. Ese era su nivel de pensamiento. No quería saber nada de Dios. Con el tiempo me fue conociendo, y ella siempre me preguntaba al final de la jornada, Mauricio, ¿qué vas a hacer hoy día? Y yo los días martes le decía, yo voy a la reunión con los varones de mi iglesia. Después los días jueves me preguntaba también, no, yo voy al estudio bíblico en mi iglesia. Pasaron los meses y siempre me preguntaba lo mismo, ¿qué hacía? Y yo a veces le preguntaba, ¿y tú qué vas a hacer? No, yo voy a juntarme con mis amigos, a tomar alcohol, a pasarlo bien un rato, otro estilo de vida. Y un día esa mujer atea, que no quería saber nada del Señor, se empezó como a interesar. Dijo, Mauricio, yo quiero saber qué hacen ustedes en la reunión de varones. Cuéntame un poco. Yo quedé sorprendido, dije, vaya, una mujer que no quiere nada del Evangelio y me estaba empezando a preguntar esto. Y un día fue la sorpresa máxima cuando se sentó al lado mío. Me dijo, Mauricio, yo quiero que tú me expliques lo que tú crees, me dijo. Quiero que tú me cuentes lo que tú crees. Háblame de eso. ¿Por qué tú vas los domingos a la iglesia? ¿Por qué los martes te vas a juntar con tus varones?
y se me dio la oportunidad de presentarle el plan de salvación. Le dije paso a paso lo que Cristo había hecho por ella en la cruz, que era pecadora. Le dije todo el plan de salvación con versículos bíblicos, se lo presenté. ¿Aceptó al Señor? No lo aceptó. Oh, uno podría pensar una derrota. Pero no, hermanos. Se abrió una puerta para que una persona que era totalmente atea, una persona que no quería saber nada del Señor, pudiera llegar a conocer lo que Cristo había hecho por ella en la cruz del Calvario, hermanos. Y eso fue porque yo le dije con algo tan simple: los martes voy a la iglesia, los jueves voy a la iglesia. Si yo me hubiera quedado callado, hubiera dicho, no, yo me voy a mi casa a ver una película, ¿qué impacto hubiera marcado en su vida si me hubiera abierto esa puerta? No, hermanos. ¿Se dan cuenta que cuando uno sigue los estándares divinos, hermanos, marca la diferencia? ¿Cuántas puertas se podrían abrir en medio de nuestra iglesia para presentarle el evangelio a otras personas si nosotros realmente viviéramos bajo los estándares divinos? Hermanos, que este tema nos ayude a reflexionar y pensar si estamos viviendo bajo nuestros propios estándares o bajo los divinos. Y podamos mirar nuevamente el estándar excelente que se nos revela a través de su palabra, de forma que podamos ser la sal y la luz. Y Dios nos usará de una forma maravillosa para su honra y para su gloria. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.